¿Soy el malo por arruinar la boda de mi ex frente a todos? La verdad detrás del lente. Parte 1. El profesionalismo ante la traición. La neta, nunca pensé que terminaría escribiendo esto aquí, pero es que la situación me sobrepasó y necesito saber si de verdad me pasé de lanza o si fue justicia poética. Para ponernos en contexto, yo soy fotógrafo profesional. Me dedico a las bodas, bautizos, ya saben, el pan de cada día para sacar la chamba aquí en la Ciudad de México. El problema es que hace un año, mi vida era otra. Yo estaba comprometido con Sofía. Llevábamos 4 años de novios, de esos de ir a comer con los suegros todos los domingos, de aguantar el tráfico de hora pico para vernos y de tener planes de comprar un depa juntos. Pero bueno, las cosas se fueron al caño cuando descubrí que me estaba poniendo el cuerno con un amigo del trabajo, un tal Alberto. La ruptura fue de esas que te dejan en el piso, de las que te hacen borrar hasta el grupo de WhatsApp de la familia. Ella me pidió perdón, lloró, dijo que fue un error, pero yo no pude. Cortamos de tajo. O eso creí yo, hasta que hace 3 meses me llegó un mensaje de ella. No era para pedirme volver, no crean. Me buscó porque, según ella, no confiaba en el ojo de nadie más para capturar el día más importante de su vida, su boda con Alberto. Sí, leyeron bien. El descaro fue total. Me ofreció una lana que, la neta, me venía muy bien porque el equipo de fotografía no se paga solo. Al principio dije que no, pero después de pensarlo con mis amigos en una salida por unas chelas, algo en mi cabeza hizo clic. Acepté. Me comporté como el profesional más frío del mundo. Fui a las reuniones de planeación, aguanté verlos abrazados frente a mí y hasta le sugerí locaciones para su sesión de fotos previa. Llegó el día de la boda en una hacienda súper elegante por rumbos de Cuernavaca. Todo estaba de 10, las flores, el banquete, el mariachi listo para entrar. Yo andaba de un lado a otro con mi cámara, capturando cada sonrisa falsa y cada brindis. Ella se veía guapísima, no lo voy a negar, pero yo solo sentía un vacío en el estómago. El plato fuerte de la noche no era la cena, sino el video de recuerdos que habían preparado. Ella me dio una USB hace una semana para que yo la proyectara en las pantallas gigantes del jardín justo después del baile principal. Me dijo, porfa, checa que todo corra bien, es nuestro regalo para los invitados. Haz de cuenta que yo era el hombre de confianza. Mientras todos cenaban y el ambiente estaba en su punto máximo de cursilería, yo me acerqué a la cabina del DJ. Tenía 2 memorias USB en la bolsa de mi saco. Una era la que ella me dio, con fotos de ellos viajando y dándose besos en el ajusco. La otra contenía el material que yo había recolectado silenciosamente durante meses, cosas que ella pensaba que yo nunca descubriría y que incluso el mismo Alberto ignoraba. El DJ me dio la señal, las luces se apagaron, el silencio se apoderó del jardín y el corazón me latía a 1000 por hora. En ese preciso milisegundo antes de darle play al archivo que cambiaría todo, entendí que ya no había vuelta atrás. Parte 2. La función que nadie esperaba. Cuando le di clic al archivo, el jardín de la hacienda se llenó con una música suave, la típica balada de boda que te pone la piel de gallina. Pero en la pantalla no aparecieron las fotos de Sofía y Alberto en su viaje a Cancún. Lo que apareció fue una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp de hace apenas 2 semanas. En ella, Sofía le decía a un tercer tipo, sí, otro más, no solo Alberto, que se sentía atrapada por la boda y que le extrañaba en su cama. Se oyó un murmullo general, como un susurro colectivo que recorrió todas las mesas. La gente pensó que era un error técnico, que quizá mi computadora se había vuelto loca. Sofía, que estaba sentada en la mesa de honor con una sonrisa de oreja a oreja, se puso pálida de inmediato. Su cara pasó de la felicidad absoluta a un tono blanco como su vestido. Alberto se quedó congelado, mirando la pantalla sin entender qué estaba pasando. Yo no me detuve. Seguí pasando las diapositivas. No eran solo textos. Había fotos de Sofía en un hotel con este otro tipo, fotos que ella misma se tomó en el espejo y que yo había logrado recuperar de una cuenta en la nube que ella olvidó cerrar en mi vieja laptop. El silencio en la boda era tan pesado que podías oír el hielo chocando en los vasos de whisky. Nadie decía nada. El video avanzaba y mostraba un video corto, grabado desde un coche, donde se veía a Sofía despidiéndose de este hombre con un beso que no dejaba lugar a dudas. La cereza del pastel fue un audio que puse a todo volumen por el equipo de sonido profesional del lugar. Era una nota de voz donde ella se burlaba de Alberto, diciendo que se casaba con él por la estabilidad y porque su familia tenía lana, pero que su corazón le pertenecía al otro. En ese momento, se armó la gorda. El papá de Sofía se levantó de la mesa gritando que apagaran eso, pero el de J, que ya estaba de mi lado, porque también es mi cuate y odia las infidelidades, se hizo el que no encontraba el botón de apagado. Vi a Alberto levantarse. No miró a la pantalla, miró directamente a Sofía. Ella empezó a llorar, pero no era un llanto de arrepentimiento, era un llanto de terror puro por haber sido expuesta frente a toda su familia, sus jefes y sus amigos más nis. El escándalo apenas comenzaba, y yo, desde mi puesto de control, sentí una mezcla de adrenalina y una tristeza profunda que no esperaba sentir. La revelación fue total, pero las consecuencias iban a ser mucho más explosivas de lo que yo había calculado en mi cuarto mientras editaba ese video. Parte 3. El caos en la pista de baile. Lo que siguió fue como una escena de película de esas domingueras, pero en la vida real. Alberto no aguantó más y soltó un golpe sobre la mesa de honor, rompiendo una copa de cristal que se esparció por todo el mantel blanco. ¿Es neta, Sofía? ¿Es neta?, gritaba él, con una voz que se le quebraba entre el coraje y la vergüenza. La familia de él, que son de esos señores muy serios de negocios de la zona de Polanco, se levantaron como resortes. La mamá de Alberto parecía que se iba a desmayar. De hecho, una de las tías tuvo que traerle alcohol para que no se nos fuera ahí mismo. Sofía intentó agarrarle la mano, balbuceando que estaba fuera de contexto, la vieja confiable de los mentirosos. Pero, ¿cómo sacas de contexto un audio donde dices claramente que solo te casas por el dinero? No había forma. La bronca escaló rápido. El hermano de Sofía se me acercó a la cabina hecho una furia. Me gritó de todo, que era un resentido, que me iba a demandar, que me iba a romper la cara. Yo solo levanté las manos y le dije, ella me pidió que proyectara su video de recuerdos, yo solo puse los recuerdos que ella se le olvidó borrar. El jardín se volvió un mercado.
Unos invitados empezaron a ir, súper incómodos, haciendo esa caminata de la vergüenza hacia el estacionamiento. Otros, los más chismosos, se quedaron grabándolo todo con el celular. Se armó un conato de bronca entre los primos de ambos bandos. Los meseros no sabían si seguir sirviendo el banquete o mejor guardarse, porque aquello ya parecía pelea de cantina de las de antes. El mariachi, que ya estaba listo para entrar con Si nos dejan, se quedó en la entrada viendo todo con las trompetas en la mano, sin saber si tocar o mejor salir corriendo. En medio de todo ese relajo, Alberto se quitó el anillo de bodas, que apenas llevaba puesto un par de horas, y lo lanzó con todas sus fuerzas hacia el jardín. Se dio la vuelta y se fue caminando solo hacia la salida de la hacienda, dejando a Sofía ahí plantada, rodeada de sus damas de honor que no sabían si consolarla o alejarse de ella para no quemarse con el chisme. Pero cuando pensaba que ya todo había terminado y que mi misión estaba cumplida, Sofía se dio cuenta de algo. Me miró fijamente desde lejos, cruzamos miradas y vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Corrió hacia mí, pero no para pedirme explicaciones, sino con una furia que nunca le había visto. Parte 4. El encuentro final. Sofía llegó a la cabina como una tromba. Me arrebató la cámara que tenía colgada al cuello y la azotó contra el suelo. El ruido de la lente rompiéndose me dolió más que cualquier cosa que me hubiera dicho. Me arruinaste la vida, maldito, me gritó en la cara, con el maquillaje corrido y el vestido ya todo sucio del dobladillo. Yo me quedé ahí, parado, viendo mi equipo destrozado en el piso de madera de la cabina. Le dije, con la voz más tranquila que pude fingir, tú te arruinaste la vida sola cuando me buscaste para que te hiciera el favor de trabajar en tu boda, sabiendo lo que me habías hecho. Ella se soltó a llorar de una forma histérica, de esas que dan miedo. Empezó a decir que yo era un psicópata, que me había obsesionado con ella. En ese momento llegó su papá, un señor que siempre me había caído bien, pero que ahora me veía como si yo fuera lo peor de este mundo. Me agarró de la solapa del saco y me dijo que si no me largaba en ese momento, iba a llamar a la patrulla. La neta, no quise averiguar si lo decía en serio o no. Sabía que legalmente me podía meter en un lío, pero en ese momento lo único que quería era salir de ese lugar que olía a flores caras y a mentiras podridas. Recogí los restos de mi cámara, agarré mi mochila con mis otras lentes y caminé hacia la salida. Tuve que pasar por en medio de todas las mesas. Fue el trayecto más largo de mi vida. Sentía los ojos de todo el mundo clavados en mi espalda. Algunos me veían con desprecio, pero otros, y esto fue lo más loco, me hacían un gesto de aprobación con la cabeza, como diciendo te la rifaste. Llegué al estacionamiento y me subí a mi coche, un viejo Jetta que se sentía como el refugio más seguro del planeta. Me quedé ahí sentado un buen rato, con las manos temblando en el volante. Podía oír los gritos que seguían viniendo desde adentro de la hacienda. Vi salir a un grupo de personas cargando las maletas de Sofía. Supongo que la familia de Alberto los corrió del lugar que ellos mismos habían pagado. Me sentí vacío. No sentí la victoria que imaginé cuando estaba editando el video. Sentí que, al final del día, todos habíamos perdido algo. Prendí el coche y puse el GPS para regresar a la ciudad, pero justo antes de arrancar, vi una última cosa que no esperaba. Alberto estaba sentado en la banqueta, afuera de la entrada, con la corbata deshecha y una botella de tequila en la mano que seguramente le robó a algún mesero. Me miró y me hizo una señal para que me detuviera. Parte final, el camino a casa y la cruda realidad. Me detuve a un lado de Alberto. Bajé la ventana y el aire frío de la noche entró al coche. Él se acercó, le dio un trago largo a la botella y me dijo, gracias, cabrón. No hubo odio en su voz, solo un cansancio extremo. Me confesó que él ya sospechaba algo, pero que estaba tan metido en la presión de la boda y de las familias que no quería ver la realidad. Me dijo que lo que hice fue un golpe bajo, sí, pero que le ahorré años de un matrimonio que iba a ser un infierno. Nos quedamos en silencio unos segundos, dos extraños unidos por la traición de la misma mujer, y luego simplemente asentí y arranqué. El camino de regreso a la Ciudad de México se me hizo eterno. El tráfico de la autopista a esa hora estaba tranquilo, pero mi cabeza era un caos. Llegué a mi depa, dejé la mochila en la entrada y me serví un café cargado. Me puse a pensar en todo lo que pasó. Perdí mi equipo de fotografía, que vale una pequeña fortuna. Probablemente mi reputación como fotógrafo de eventos sociales se vaya al caño porque, seamos honestos, ¿quién va a contratar a alguien que puede proyectar tus secretos en pantallas gigantes? Pero, por otro lado, sentí que me quité un peso de encima que llevaba cargando un año entero. Esa noche no pude dormir. Mi celular no dejaba de vibrar. Tenía mensajes de odio de la familia de Sofía, amenazas de demanda y, sorprendentemente, muchas solicitudes de amistad de gente que ni conozco. El video ya se estaba haciendo viral en los grupos de la zona. Alguien lo grabó y lo subió a TikTok con el título de la boda más corta de la historia. La neta, ahora que lo veo con la cabeza más fría, me pregunto si de verdad valió la pena tanta destrucción por un poco de venganza. Sofía perdió su boda, su estabilidad y su reputación. Alberto perdió su ilusión y una buena lana. Y yo perdí mi herramienta de trabajo y tal vez mi paz mental por un tiempo. La gente dice que la venganza es un plato que se sirve frío, pero aquí en México somos más de cosas calientes y picantes, y creo que a todos nos ardió el resultado. Al final, me quedo con la duda de si hice lo correcto o si simplemente me rebajé a su nivel. ¿Ustedes qué opinan? ¿Fui el malo por exhibirla así frente a todos sus seres queridos? ¿O es lo mínimo que se merecía por intentar usarme como su fotógrafo después de lo que me hizo?